Hoy estaremos viendo la última parte del discurso del Monte de los Olivos. Este discurso el Señor Jesucristo lo dio el día martes por la tarde durante su última semana de vida aquí en la tierra, antes de ir a la cruz. En este discurso que hemos estado viendo, o en este discurso que vamos a ver el día de hoy, el Señor estaba dando respuesta a la pregunta que le hicieron sus discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 3, acerca de cuándo sucederían estas cosas, refiriéndose a la destrucción del templo de Jerusalén, y cuál sería la señal de su venida y de la consumación de este siglo. Jesús, en su discurso, les anuncia cuáles serían las señales previas a su venida, y les advierte acerca de lo inesperado que sería su venida. Y también les dice la manera como es que los creyentes debemos esperar ese gran acontecimiento. Nos insta a que estemos vigilantes, a que estemos preparados, atentos. Pero esa vigilancia no es de manera pasiva, sino activa. Debemos estar trabajando, haciendo la obra que a cada uno se nos ha encomendado hacer mientras esperamos su gloriosa venida. Lo que veremos el día de hoy es lo que ocurrirá cuando el Señor vuelva por segunda vez, esto es, después que haya terminado el periodo de la gran tribulación, es decir, los últimos 7 años de este presente siglo, o la semana 70 de Daniel, como también se le conoce a este periodo de angustia que vendrá sobre todo el mundo. El tema que voy a tratar esta mañana lo he titulado Las ovejas y los cabritos. Este pasaje no es realmente una parábola, aunque contiene elementos parabólicos. El pasaje que vamos a leer es una descripción simbólica del juicio final. Vayamos a la palabra de Dios. Leamos Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Te damos gracias, bendito Padre, por este tiempo hermoso que tú nos das, en el que podemos venir, Señor, en un solo sentir delante de tu presencia, Señor. Nos postramos ante ti, Señor, y te pedimos, amado Padre, que seas tú abriendo nuestro entendimiento en este momento, Señor, que vamos a meditar en tu palabra. Sé tú, Señor, hablando, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, amado Padre. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Al final del discurso que da nuestro Señor Jesucristo, el Señor termina este discurso de una manera asombrosa. Algunos estudiosos han elogiado la sencillez de este pasaje, pero a la vez lo poderoso que es. Si uno no conoce el contexto de por qué el Señor estaba diciendo esto, si no ha leído los versículos anteriores, o es más, si no ha leído o escuchado el discurso desde el principio, es decir, desde el capítulo 24, podría llegar a pensar que las ovejas serán salvas por sus buenas obras. Pero eso no es lo que el Señor está diciendo en este pasaje que acabamos de leer. La Biblia sobre la salvación del hombre enseña claramente que no somos salvos del pecado por nuestras buenas obras, sino solo por la fe en Cristo Jesús. Efesios 3:28 dice que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Sin embargo, nuestras buenas obras son evidencia de la fe verdadera de un creyente. La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, dice Santiago 2:17. Ustedes saben por temas anteriores, por temas que ya hemos tratado, que el calificativo o el título Hijo del Hombre es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. El texto que estamos viendo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. La expresión, cuando venga en su gloria, o la frase, se refiere al tiempo de la venida de Cristo por segunda vez a la tierra. Lucas capítulo 21, versículos del 25 al 28, acerca de este gran acontecimiento, dice lo siguiente: y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del ruido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Jesucristo se sentará en su trono de gloria, no solo como juez, sino también como rey. Y esto lo vamos a ver, o lo vemos en el versículo 34. Al inicio del versículo 34 del pasaje que estamos viendo, dice, entonces el rey. Allí vemos un cambio de hijo de hombre a rey. Y es que toda la autoridad divina le ha sido conferida a Jesucristo. Además, la palabra dice que todo lo que existe, que todo lo creado, ha sido por medio de él y para él. Jesucristo en Mateo 28:18 le dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero fíjense en algo más. En el versículo 31, vemos que Jesucristo no vendrá solo, sino que vendrá con todos sus ángeles. Y aquí se anuncia a los ángeles no solamente porque realzan la gloria de Cristo al formar parte de su cortejo triunfal, sino también porque los ángeles tienen su tarea, una tarea que cumplir. Mateo, capítulo 24:31, sobre la tarea que tienen los ángeles, dice, y él, refiriéndose
a nuestro Señor Jesucristo. Enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Los ángeles serán los encargados de reunir a la gente, de juntar a los escogidos de todas partes del mundo, de todos los rincones del mundo, y los conducirán al juez, a su juez salvador. Los malvados también serán reunidos y serán llevados ante el trono del juicio, pero para ser arrojados al horno de fuego, lo que es igual a decir el infierno. Fíjense lo que sucederá con los justos y con los incrédulos cuando el Señor se manifieste. Esa es otra manera de decir cuando el Señor regrese. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste, es decir, cuando venga, cuando se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Fíjense que acá menciona nuevamente a sus ángeles. Versículo 8, para castigar a los que no reconocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Esta recolección o esta reunión que se va a hacer de salvados y perdidos y su respectiva separación se describen en los versículos 32 y 33, que dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La palabra naciones que aparece aquí es etnos en griego y significa todas las razas, todos los pueblos. A veces esta palabra, etnos, también da a entender o hace referencia a los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros, aquellos que no somos judíos. Pero aquí, en este pasaje, no solamente está hablando o no solamente se refiere a los gentiles o a las naciones gentiles, sino que incluye también a los judíos. Y es que el juicio será para todos. Todos, sin excepción, tendremos que presentarnos delante del Rey y dar cuentas de nuestros actos, de nuestra vida. En el juicio final, no interesará de qué nacionalidad eres, ni de qué pueblo, ni de qué raza. Lo que importará es que si durante tu vida terrenal creíste en Cristo y si diste evidencia de tu fe en el Señor Jesucristo. Y es que la verdadera fe, queridos hermanos, se demuestra por lo que uno hace, por cómo uno vive. ¿De qué sirve decir que eres fiel a Dios y que confías en Él si no haces lo bueno, si no vives conforme a la palabra del Señor, si no haces lo que el Señor manda en su palabra? La fe verdadera inevitablemente producirá buenas obras en la vida de un creyente. Y esas buenas obras es lo que uno hace como resultado natural de nuestra nueva vida en Cristo. Cuando uno viene a Cristo, viene a ser una nueva criatura en Él, en el Señor. Y eso es lo que produce que nosotros hagamos buenas obras. Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjense, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Quiero que vean una pequeña foto que he puesto allí de ovejas y cabras en el campo.
Las ovejas y las cabras, los cabritos, tienden a mezclarse durante el día. Pastean juntos. Por la noche, a menudo los animales son separados. Las ovejas tienden a tolerar el aire frío debido a su pelaje, a su lana, pero los cabritos no. En la noche, cuando hay frío, los cabritos se juntan para calentarse. Otra característica de estos animales, y más específicamente de las ovejas responden cuando el pastor las llama, reconocen su voz. En cambio, los cabritos no responden, no vienen al llamado del pastor. Y Jesucristo dio un ejemplo. Él dijo algo así a sus discípulos en Juan 10:27. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por algo el Señor nos compara a los creyentes con las ovejas. Y no es que las ovejas sean los animales más astutos. Hay animales mucho más vivos que las ovejas, como los lobos. Pero ¿quién quiere ser lobo? Aunque estos detalles pastorales nos ayudan a poder entender mejor el pasaje, también es importante que nosotros podamos entender que este pasaje que estamos viendo está cargado de simbolismos. Un ejemplo, lo vemos cuando el rey le dice a los que están a su derecha, es decir, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre. El estar a la derecha simboliza un lugar de honor y poder. En el texto vemos que en aquel día, es decir, en el día del juicio, el juez separará a los que se han reunido, así como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y dice el texto que pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. En aquel día, aquellos que aún estén vivos en la tierra serán juzgados y colocados en uno de los lados. Y cada persona sabrá inmediatamente que está salvado o condenado. Las personas que ya no estén aquí en la tierra, que hayan pasado, que hayan muerto antes del retorno de Cristo. En ese momento, en este momento se encuentran en el cielo o en el infierno, pero solamente en alma. Pero cuando Cristo regrese, cuando el Señor vuelva por segunda vez, los muertos resucitarán. Y aquí estamos hablando de todos, justos e injustos, y serán juzgados. Y cada uno recibirá bienaventuranza eterna, es decir, vida eterna o castigo eterno. Los creyentes que han muerto en Cristo recibirán nuevos cuerpos. Ya no serán cuerpos naturales, los cuales están sujetos a la decadencia y a la muerte, sino que serán cuerpos glorificados, cuerpos imperecederos, cuerpos que ya no están contaminados con el pecado, sino que serán cuerpos adecuados para la vida en la eternidad. El versículo 34 dice, entonces el rey le dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid ustedes benditos de mi Padre. El hecho de que el rey mismo te diga, venid, es la bendición más grande que uno podría recibir, porque eso significa que eres recibido por el Señor para tener una relación estrecha y permanente con Él. Una relación estrecha y permanente por la eternidad con el Señor, con nuestro Salvador, con nuestro juez y rey. Estos, a quienes se les llama benditos de mi Padre, son aquellos a quienes el Padre les otorgó la salvación, a quienes los libró de sus pecados y de todas sus consecuencias, y que ahora pueden tomar herencia, que van a recibir la herencia. Ellos son los que oyen las palabras, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta gloriosa herencia, el reino consumado, era el plan del Padre para ellos desde el inicio.
todas las promesas de la salvación plena y gratuita ahora están a punto de cumplirse en ellos eternamente, en los escogidos, en los que son salvos. Y esa es la redención final, queridos hermanos, la que todos los creyentes aguardamos. Ahora, si tú has creído en Cristo, si lo has aceptado como tu Señor y Salvador, tienes la garantía de la salvación, pero aún no has recibido la herencia como hijo, es decir, la redención final, la cual recibiremos cuando el Señor regrese, cuando Cristo venga por segunda vez. En ese día nosotros, los creyentes, entraremos al reino prometido y preparado desde la fundación del mundo. Y ese reino que se menciona aquí, ese reino que el rey está hablando, se trata del reino milenial, profetizado desde el Antiguo Testamento. Y Cristo será quien establecerá el reino cuando Él regrese. Segundo de Samuel 7:16, sobre este reino, dice lo siguiente: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esta promesa fue hecha al rey David, pero sabemos que no sería él quien establecería el reino milenial, sino uno de sus descendientes, Jesús, el Mesías prometido, que era de la simiente de David. Jesús fue llamado Hijo de David muchas veces por la gente en los evangelios. Y al llamarlo Hijo de David, los judíos estaban declarando que que Jesús era el Mesías. Después que el rey les dice a los de su derecha que heredarán el reino, les dice la razón de por qué han sido invitados y recibidos para ser parte del reino. Pero antes de ver los versículos 35 y 36, debemos tener presente que Jesucristo, a través de todo su ministerio, mostró amor, misericordia y generosidad para con la gente. Y en sus enseñanzas y a través de su ejemplo, Él enfatizó el amor que debemos tener por los demás. Así que es completamente natural que esto es lo que el Señor espera de sus seguidores. Espera que sus seguidores hagan, y más aún con sus hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos? Los hermanos del Señor, sus discípulos, los creyentes. Leamos Mateo 12, versículos 48 y 49. Pero respondiendo él, el Señor, al que se lo decía, respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y fíjense lo que dice el versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Gálatas 6:10 dice que siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Y si alguien tuviera dudas que el Señor aquí está hablando o se está refiriendo a sus hermanos, es decir, a sus discípulos, leamos nuevamente Mateo 25:40. Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor está hablando aquí de sus discípulos, de sus hermanos, los creyentes, los justos, los que estaban a la derecha. Se van a sorprender al escuchar lo que el rey les dice. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí.
Y ellos le van a decir al rey, ¿y cuándo hicimos eso? Y el rey les va a responder que al hacer esas obras, las obras mencionadas, aún a los más pequeños de sus hermanos, es como si se lo hicieran a él. Las buenas obras hechas a los seguidores de Jesús no solo demuestran compasión y moralidad, sino también dónde está cada persona en relación con el reino y con Cristo mismo. Jesús tiene compasión por sus hermanos y él mismo se identifica con ellos y con el destino que corren sus discípulos. Un ejemplo lo vemos cuando el Señor le dice a Pablo, antes que se llamara Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue cuando Pablo estaba en camino a Damasco. Sabemos muy bien que a quienes Pablo o Saulo estaba persiguiendo eran sus discípulos, pero vemos que el Señor mismo le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor se identifica con sus discípulos, con el sufrimiento o con las cosas que podemos estar pasando. El Señor en los versículos 35 y 36 enfatiza el tipo de amor que debe existir dentro de la comunidad cristiana. Y más aún en tiempos difíciles, más aún en tiempos de persecución que la iglesia va a pasar, en tiempos de hambre, en tiempos de enfermedad, etc. Es en esos momentos cuando más debemos ayudarnos como hermanos. Y quién sabe cómo se pondrán las cosas en nuestro país en este momento, con este nuevo gobierno. Es muy probable que las cosas se pongan muy difíciles. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, el que no ama permanece en muerte. Y leamos otro versículo, Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Todas las naciones, como ya vimos, que se refiere a todas las personas, toda la gente será juzgada por el trato que tengan y le den a los discípulos del Señor. Dios no ignora el maltrato de la gente y de las naciones o lo que las naciones puedan hacer con su pueblo. Dios los juzgará, pero no debemos sorprendernos de que el mundo nos odie. El día de ayer, viendo las noticias, vi en la cadena CBN News que 45 iglesias cristianas en Canadá habían sido atacadas y quemadas recientemente. Y no estamos hablando aquí de cosas que están sucediendo en el Medio Oriente o en África o en algunas partes de Asia, donde sabemos que hay persecución. Aquí estamos hablando de uno de los países que forma parte del G7. Es parte de los 7 países más poderosos del mundo. Las cosas están realmente difíciles en el mundo y se ha levantado persecución en muchos países en contra de los cristianos. Y nosotros debemos estar atentos a lo que se está dando. No es bueno ignorar, no es bueno estar a ciegas. Es bueno estar enterado de las cosas que suceden para poder prepararnos. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Fíjense lo que el Señor nos dice en su palabra. El Señor nos advierte acerca de estas cosas. Y mientras el tiempo avance, mientras la venida de Cristo esté cada vez más cerca, ese odio de la gente hacia los cristianos irá en aumento. No solo los judíos serán odiados en el mundo, sino también la iglesia de Cristo. Y la palabra nos dice claramente en Mateo capítulo 24, versículo 9, y ya estudiamos este capítulo, es una de las señales que se darán antes de la venida de Cristo. Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre.
Aunque las buenas obras no sirven en sí para salvarnos, las buenas obras son la evidencia real de una fe viva en Cristo, por la cual somos salvos. Y les digo esto porque nosotros tenemos familia, todos tenemos familia o conocidos que no conocen de Cristo. Y mucha gente que no es cristiana, que no tienen a Cristo en su corazón, se esmeran por hacer buenas obras porque piensan que de esa manera pueden alcanzar el cielo, pero no es así. No es por las buenas obras que uno se puede salvar. Efesios 2, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Somos salvos por la gracia de Dios, al creer en Cristo, por fe. Y continuamos leyendo. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Efesios 2, 8 y 9 lo dice claramente. No es por obras que uno es salvo, sino que es por gracia, por medio de la fe. Jesús, luego de haberse dirigido a las ovejas, ahora se va a dirigir a los que están a su izquierda, a los cabritos. Les dirá, entonces, y les dirá a los que están a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. La condenación de los que están a la izquierda es aún más terrible de lo que dice en Mateo 7:23, que dice, entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los cabritos son llamados malditos o malvados o perversos. Estos son echados fuera de la presencia del rey y enviados al fuego eterno. El reino ha sido preparado para los justos. Esto lo vemos en el versículo 34. El infierno fue preparado para el diablo y sus demonios, los ángeles caídos. Y fíjense que por más que una persona lo llame a Cristo Señor, si esa persona no conoce realmente a Cristo, de nada sirve que lo llame Señor. La palabra nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando dice en aquel día se refiere al día del juicio, al día final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los cabritos lo van a llamar Señor en el versículo 44. Le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? O como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos. Pero el hecho que lo llamen Señor, como acabamos de ver, no significa que lo conozcan realmente. De otra manera, el Señor no los hubiese echado fuera de su presencia y no les hubiese dicho malditos. Los cabritos también se van a sorprender al oír la razón por la que no podrán entrar al reino. El Señor les dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Uno al escuchar esto o al leer esto podría decir, pero yo no veo algo tan malo que hayan hecho estos hombres como para no poder entrar al reino. Y la razón por la que muchos pueden pensar así es porque tenemos en mente solamente pecados como la idolatría, el robo, el adulterio, el homicidio, etcétera,
Solamente vemos esos pecados como algo grave, como algo fuerte, mientras que otros pecados para muchos no son tan malos. Y por eso los consentimos o incluso lo hacemos. Muchas veces podemos pasar por alto lo que dice Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En los versículos 42 y 43 de Mateo 45, los pecados que se mencionan allí son pecados de omisión, pecados de negligencia. Y muchas veces esos pecados no los tomamos en cuenta, pero esos pecados demuestran si realmente hemos creído en Cristo o no. Los verdaderos discípulos se aman unos a otros y sirven a los hermanos sin hacer diferencias y con compasión. Y al hacer eso, inconscientemente estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo a Cristo. El rey les va a decir en el versículo 45, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Aquellos que tienen poco aprecio por el evangelio del reino se mantendrán indiferentes. No tomarán en cuenta las advertencias que el Señor nos está dando. Y al hacer eso, están rechazando a Cristo, al Rey, al Salvador. Hebreos 2:3 nos da una gran advertencia. Nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No debemos descuidar ese regalo tan hermoso que hemos recibido de parte de Dios, queridos hermanos. Si uno lo hace, si uno se descuida de esa salvación tan grande, lo único que demostramos es que nunca realmente creímos en el Señor. A veces podemos ver gente que está en la iglesia por mucho tiempo sirviendo y de repente se van, se desaparecen, se alejan del Señor. Y uno podría cuestionarse qué pasó, por qué no está, por qué se fue. Y muy posiblemente es que realmente no conoció al Señor. Así que guardemos ese regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado y perseveremos, hermanos. Mantengámonos firmes en medio de cualquier circunstancia que podamos pasar o que podamos estar pasando. El discurso del Monte de los Olivos termina con las siguientes palabras, versículo 46. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. En ambos casos, el concepto de eterno o perpetuo lleva la idea común de sin fin, dando a entender que habrá una separación permanente entre las ovejas y los cabritos. El castigo y la vida eterna, el castigo y la vida serán eternos. No hay oportunidad de cambio, ya no hay opción para poder volver. Y eso nos debe llevar a meditar a cada uno de nosotros en cómo está nuestra vida, en cómo estamos andando. Hoy, a celebrar la Cena del Señor. Y así, hoy celebramos la Cena del Señor. Y así como Pablo nos exhorta a que nos examinemos a sí mismos antes de comer o beber la copa. De la misma manera, debemos examinarnos para ver si estamos andando en amor. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Fíjense lo que dice este versículo. En esto conocerán todos, todo el mundo, que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Si hemos nacido de nuevo, nuestra vida debe demostrar ese cambio que se viene produciendo en nosotros. Pero si no fuese así,
Todavía tienes tiempo para arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo para ser salvo. Asegurémonos por tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya que sólo así tendremos la seguridad de ser colocados a la derecha, de estar con los de la derecha y de tener el gozo de escuchar esas hermosas palabras que el Señor pronunciará, que el Señor dirá: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que está preparado para ustedes, que está preparado para ti desde la fundación del mundo. Así que esforcémonos, queridos hermanos, y perseveremos. Continuemos firmes y juntos en el camino del Señor hasta el final. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, amado Padre, porque a través de ella, Señor, tú nos muestras la manera como es que debemos de andar, cómo debemos de vivir mientras esperamos tu gloriosa venida. Amado Padre, al ver todo lo que sucede en el mundo y cómo las cosas avanzan, Señor, sabemos que tu venida está cada vez más cerca, Señor. No podemos saber cuándo será, pero tú nos adviertes a que estemos atentos en todo tiempo, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, Señor, y a mostrar ese amor, Señor, que tú has puesto en nosotros. Porque a través de ese amor, Señor, la gente podrá ver que somos tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a poder amarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Y más en los tiempos difíciles, Señor, en los tiempos difíciles que podamos estar pasando o en los que vendrán. Te damos gracias por todo, bendito Padre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.